Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestro curso de Derecho de la Construcción, en nuestra segunda ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Carla Cueva, quien disertará el tema de arbitraje para la construcción. La doctora Cueva es magíster en Derecho de la Empresa y especialista en procesal y arbitraje, y es socia del área de solución de controversias de Sanabria y Asociados. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias a Biloyer por la invitación para dictar estas breves líneas. Voy a tratar de ser muy concisa, porque el arbitraje en construcción en verdad es un tema muy amplio y hoy en día está muy de moda, por así decirlo, ¿no? Está en todo su apogeo. Ahora bien, ¿cuál es el escenario actual del mercado de la construcción? Pues es un negocio complejo. ¿Y por qué se da un negocio complejo? ¿Por qué hablamos de que es un negocio complejo? Porque los mismos proyectos requieren o tienen esta complejidad por la utilización de nuevas tecnologías, que implica maquinaria de alta especialización y que conlleva a que las constructoras, por ejemplo, tengan que subcontratar estas maquinarias. Esto hace justamente que entren muchos actores al negocio de la construcción. Asimismo, está un punto muy importante en este negocio de la construcción, que es la trazabilidad. Un punto muy importante, no solo el momento de la ejecución del proyecto en sí, sino también a futuro en caso surja alguna controversia. ¿Y qué significa la trazabilidad? La trazabilidad básicamente es un conjunto de procedimientos que permiten registrar e identificar la ubicación y la trayectoria de una cadena de hechos. Por ejemplo, en el tema de la construcción, si surge un atraso de obra, tiene que haber una trazabilidad por cómo se dio ese atraso de obra. Toda obra cuenta con un cronograma de obra. ¿Ok? Entonces, en este cronograma de obra se ven las fechas de entrega por cada hito. Si existe un atraso de obra, tiene que verse reflejado en este cronograma. Y esto, a su vez, tiene que tener una trazabilidad con los hechos suscitados, a su vez, con los registros de este atraso, qué otros hitos se han movido, qué otros hitos no han podido ser cumplidos. Y todo esto es muy importante de cara a concretar correctamente la obra y también tener todo documentado en caso exista un problema posterior. Asimismo, es un negocio complejo porque involucra varias partes. Como le comentaba, en el tema de la construcción, no solamente está el dueño del proyecto y el contratista, quien va a ejecutar el proyecto. Porque muchas veces es el inversionista que también que ha ingresado. Asimismo, el contratista tiene subcontratistas, ¿ok? Por los cuales contrata y entran dentro de este negocio. Por el tema de especialización, porque subcontratan maquinarias, porque subcontratan personal. También está lo que se llama la gerencia de proyecto. La gerencia de proyecto es algo muy importante, es un actor muy importante, que es quien administra el proyecto, gerencia el proyecto, como su mismo nombre lo dice. Y es el enlace, el nexo entre el dueño del proyecto y el inversionista con el contratista. Es quien gerencia el proyecto. Asimismo, es complejo porque hay un factor tiempo. Y el factor tiempo se ve reflejado en el cronograma de obra. Todo contrato tiene que tener un contrato serio y sobre todo de obras de gran envergadura, tiene que tener un cronograma de obra. Y este cronograma de obra va a la par de hitos que se van cumpliendo, hitos que van enlazados uno con otro. Se mueve un hito y muchas veces se va a mover absolutamente todo. Y asimismo, también es un negocio complejo porque implica una responsabilidad y una asignación de riesgos. ¿A qué nos referimos con eso? La responsabilidad es básicamente
la que asumen los actores en estos contratos de construcción. Esta responsabilidad tiene que estar muy bien detallada en los contratos de construcción. Por eso los contratos de construcción, para los abogados que nos dedicamos a ver estos temas, es imprescindible que la responsabilidad esté sumamente determinada en estos contratos. La asignación de riesgos. ¿Qué parte va a asumir qué riesgo? Si entra una gerencia de proyecto, el gerente de proyecto también tiene que formar parte de ese contrato y tiene que estar delimitada sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque no solo va a permitir que el proyecto o este tipo de contratos tan complejos se desarrolle de una manera adecuada, sino que también va a generar que sepan quién era responsable de qué, para que a futuro, en caso de que surja alguna controversia, pueda ser mucho más fácil determinar quién era el responsable de qué y poder ver las indemnizaciones o las reclamaciones que sean pertinentes para el caso. Entonces, teniendo en cuenta que los contratos de construcción son un negocio complejo, ahora vamos a ver cuáles son las características del arbitraje en construcción. Y para esto he tomado unas notas del profesor Eric Brito, que justamente comparto, y que básicamente lo que él señala es que el arbitraje en construcción es el conocimiento de los hechos por parte de los árbitros en este tipo de arbitrajes va a ser ex post conflicto. Esto va a generar muchas dificultades también para los árbitros si es que las partes no han realizado una debida trazabilidad de los hechos o de los conflictos que han podido surgir en el contrato. ¿Por qué? Porque los árbitros no han estado presentes en la ejecución de la obra. Ellos van a conocer la obra cuando la obra ya se entregó o cuando se resolvió el contrato o cuando el contratista abandonó el proyecto, entre otros. Va a ser ex post conflicto. Otra característica es que tiene una gran variedad y cantidad de reclamaciones sometidas original o acumulativamente al arbitraje. ¿Y esto por qué? Esto justamente porque también involucra varios actores dentro del arbitraje. Por ende, no solamente va las reclamaciones por una sola parte, sino que pueden ser por varios actores involucradas en el contrato. Y aparte, estos actores también van a tener varias reclamaciones a su vez. Por ejemplo, una resolución contractual puede tener una reclamación por una, se me ocurre una indemnización por daños y perjuicios. Puede haber una solicitud, por ejemplo, de una obligación de dar suma de dinero por dinero que se le haya entregado adelantadamente a la constructora para ejecutar cierta parte de la obra y no se cumplió. Puede haber observaciones respecto a la liquidación de obra. Por parte también de la parte demandada, puede haber una pretensión respecto a una indebida ejecución de una carta fianza que en su momento el demandante ejecutó porque consideró que en el caso específico hubo incumplimiento y activó y ejecutó la carta fianza. Entonces, como pueden darse cuenta, hay una gran variedad de reclamos que están involucrados en un arbitraje de construcción y lo hace mucho más complejo y denso. Otra de las características es el carácter técnico de las reclamaciones y un contexto muy denso de hechos alrededor de estas. Como les iba adelantando, esta materia es una materia muy especializada y justamente involucra todo este tema técnico. ¿Técnico por qué? Porque, bueno, nosotros somos abogados, pero ustedes saben que este tipo de contrataciones va muy de la mano con ingenieros, con arquitectos,
con administradores, con contadores, se involucran muchos actores y el carácter se vuelve muy técnico y muy especializado. Y una última característica es la participación de partes no signatarias del convenio arbitral. Y esto hace que la complejidad del arbitraje sea mayor. Y justamente se da una serie de pretensiones, mayores pretensiones por ambas partes. Ahora bien, debido a la complejidad del mercado de la construcción, en el convenio arbitral, las partes suelen pactar métodos de solución de conflictos previos al arbitraje, tales, por ejemplo, como una etapa conciliatoria ante un centro de conciliación o una junta de resolución de disputas o dispute boards, que son sus siglas en inglés. Y justamente, ¿por qué se da estos métodos de solución de conflictos previos al arbitraje? Justamente por la inmediatez, la inmediatez que no tienen los árbitros. Porque como les comenté al inicio, los árbitros conocen del arbitraje cuando ya se generó el conflicto, cuando ya acabó la obra, cuando la obra fue dejada, en otras palabras. Entonces, se plantean dentro de la cláusula arbitral o, en algunos casos, posterior a ello, por parte de los asistentes, de las partes del contrato, estos métodos de solución de conflictos. ¿Para qué? Para justamente poder buscar una solución anterior e inmediata, tener la inmediatez de poder resolver la obra. Es distinto a que, por ejemplo, el gerente de proyecto le reclame al contratista que la obra ha sido mal ejecutada in situ, cuando, por ejemplo, una pared no cuenta con las especificaciones técnicas que debía contar, a cuando el edificio ya está terminado, tarrajeado, listo. Y eso ocurre en una etapa ya de arbitraje, cuando ya terminó. Entonces, la inmediatez en este caso es muy importante. Ahora bien, todos nosotros sabemos que es una conciliación que se lleva a cabo ante un centro de conciliación privado o uno establecido por el OCE cuando se trata de conciliaciones de contratos de obra entre privados y el Estado. ¿Ok? Pero quería detenerme un minuto en lo que es la Junta de Resolución de Disputas, y que es un tema específico para justamente el arbitraje en construcción. Y la Cámara de Comercio Internacional, que es la CCI, nos define el Dispute Board como, y me permito leerlo, el Dispute Board es un comité encargado de resolver las desavenencias que generalmente se establece desde el inicio del contrato y se mantiene durante toda la duración del mismo. Duración del mismo. Por eso estamos hablando que es cuando el contrato está vigente, compuesto por 1 o 3 miembros que conocen en profundidad el contrato y su ejecución, lo que nosotros conocemos como los adjudicadores. El DB, el Dispute Board, ayuda de manera informal a las partes que lo deseen a resolver los desacuerdos que puedan surgir durante la ejecución del contrato y emite recomendaciones o decisiones con respecto a cualquier desavenencia que le plantee una u otra parte. Los Dispute Board constituyen un mecanismo común para la resolución de desavenencias contractuales en el ámbito de contratos a medio o largo plazo. Esa es la definición que la Cámara de Comercio Internacional, con sus siglas en inglés CCI, nos brinda sobre los Dispute Board. Reglamentos como el del Centro de Arbitraje de la PUC, por ejemplo, cuenta con un reglamento específico de lo que son
las juntas de resolución de disputas. Y ahí define y reglamenta toda esta nueva entre comillas, para el Perú un poco más nueva que en otros países, método de solución de conflicto alternativo y previo al arbitraje. Y justamente tomando como ejemplo el reglamento del Centro de Arbitraje de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es que se define y se señala que las recomendaciones que dan pueden ser de dos tipos, vinculantes o no vinculantes para las partes, dependiendo de lo que estas partes vayan a decir. Ahora bien, ya entrando en lo que es el arbitraje, el proceso arbitral en construcción, quería darle unas pequeñas notas respecto a cuáles serían las actuaciones previas que deben de tener o que deberían de tener un abogado para la preparación, ¿no?, de un caso. Viene mi cliente y me dice, Carla, tengo este conflicto, yo soy el dueño del proyecto, contraté una gerencia de proyecto, pero no estoy conforme cómo lo he gerenciado y menos aún estoy conforme con la constructora. Entonces, quiero hacer una demanda arbitral contra estas dos partes. Ahora bien, si pactó previamente en el convenio arbitral que tiene en su contrato de construcción cláusulas escalonadas, que es justamente lo que hemos visto anteriormente, referente a que primero, por ejemplo, primero agotas la vía conciliatoria o alternativamente, pues, tener la vía conciliatoria y después una junta de resolución de disputas y después entras al arbitraje. Se entiende que primero tienes que cumplir con lo pactado previo y después ingresas al arbitraje, que sería lo que justamente vamos a ver. Entonces ya agotó las vías previas. Imaginémonos que agotó las vías previas, ya agotó la conciliación, ya agotó la junta de resolución de disputas y ya tenemos que activar el arbitraje. ¿Qué tenemos que hacer para activar el arbitraje? Como actuaciones previas, lo primero que suelo plantear es cuáles son el planteamiento de las futuras pretensiones. Ojo que en esta etapa no tenemos que tener algo cerrado en cuanto al tema de las pretensiones en sí, porque lo primero que vamos a presentar es una solicitud de arbitraje. Entonces, pero sí tenemos que saber a qué apuntamos, cuál es el interés de nuestro cliente y cómo lo vamos a ver reflejado. Y eso va a responder a la pregunta de qué busco con el arbitraje. ¿Qué busca mi cliente con el arbitraje? Y cómo nosotros, como sus abogados, vamos a apoyarlo para poder darle la mejor solución y poder, en este caso, salvaguardar sus derechos. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? Empezamos con la recopilación de medios probatorios, efectivamente. Y para eso es sumamente importante lo que les estaba comentando desde el inicio, la trazabilidad de la información. Es imprescindible que puedan tener esta serie de hechos, este procedimiento, este conjunto de procedimientos que va a permitir a nosotros como abogados poder entender cómo ocurrieron los hechos. Y tomando el ejemplo inicial, que ocurrió un atraso de obra. ¿Cómo se ve reflejado ese atraso de obra? ¿Por qué yo digo que es un atraso de obra? Ah, ok, voy al cronograma de obra y veo que el hito 3 se debió entregar el 22 de octubre. Estamos, no sé, 2 de diciembre y todavía no se ha entregado eso. Eso ha hecho que se mueva la entrega de los otros hitos, ha afectado en algo, se ha podido o no se ha podido seguir ejecutando otra parte del proyecto, ¿en qué afectó? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿dónde tengo ese registro? Tengo fotos, tengo constataciones, aún suelen usar lo que es el cuaderno de obra, ¿no? Que es el residente de obra, quien está en obra perenne, que es como una especie de administrador, toma nota de todas las incidencias que ocurren día a día en la obra. Pero muchos contratistas, muchos gerentes de obra, hoy en día ya lo trabajan todo de manera tecnológica, ¿no? Todo de manera virtual, empiezan a tener ese registro. Entonces, es importante primero preguntarle a nuestro cliente si cuenta con esa información para que nosotros como sus abogados poder traducirla, poder ver qué información nos sirve, armar el caso. ¿Ok? El otro punto muy importante es la elaboración de documentos técnicos. Yo ya tengo que ir pensando, porque si yo ya voy a ingresar a un arbitraje, yo ya tengo que ir pensando qué documentos técnicos voy a necesitar para el caso en concreto. Por ejemplo, necesito un peritaje. ¿Qué tipo de perito? ¿Qué experto voy a contratar? ¿Qué necesito probar? ¿Ok? Por ejemplo, hay una observación en lo que es la liquidación de obra. ¿Qué tipo de peritaje voy a necesitar para eso? Yo no estoy de acuerdo con la liquidación de obra que mi constructor me ha enviado. Para mí, ese no es el presupuesto, yo tengo otro y no nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, llamo a un perito. Para el tema de arbitrajes, no es necesario tener un perito que esté inscrito en REPEJ. ¿Ok? Entonces, contrato a un perito y me hace un perito contable, podría ser, para ver el tema de la liquidación de obra. Necesito demostrar que la obra no cumple con las especificaciones de ingeniería a las cuales se acordó. Entonces, busco un perito de la especialidad de ingeniería para que me pueda ayudar con eso. Informes, por ejemplo, informes de expertos. Necesito un experto que me pueda decir que efectivamente en esta zona, que era pantanosa, no se podía construir, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, poco a poco, voy viendo qué medios probatorios, adicionalmente a los que mi cliente me va a dar, qué medios probatorios yo necesito generar para poder ingresar al arbitraje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, voy a presentar una solicitud arbitral y va a pasar el tiempo en que me lo contesten y todo lo demás y todo lo que vamos a ver posteriormente, yo ya tengo que ir anticipándome, porque esta generación de documentos técnicos no se da de la noche a la mañana, toma su tiempo. Así como para nosotros también nos cuesta revisar la información, para estos profesionales también le va a costar. O sea, también tienen que entender el caso, tienen que estudiar el caso y después de eso recién emitir su pericia o su informe. Entonces, eso toma un tiempo. Adicionalmente a que obviamente nuestro cliente también tiene el derecho de optar en que primero le coticen, porque todo este tipo de generación de documentos técnicos son costosos. Son costosos porque la cantidad de información que hay que revisar y la especialización que amerita este caso es alta. ¿Ok? Y como otra actuación previa es la estrategia probatoria. Aunado a lo anteriormente señalado, es ¿cuál va a ser mi estrategia probatoria en el caso? ¿No? Entonces, ¿qué documentos tiene mi cliente? ¿Qué documentos vamos a generar como prueba? ¿Qué documentos vamos a presentar en el proceso? ¿Qué documentos no vamos a presentar en el proceso? ¿A qué testigos vamos a llamar? Si es que vamos a llamar a testigos. Si va a haber declaraciones de parte. ¿Ok? Todo esto va a ser muy importante porque ya en un arbitraje también se va a dar, o hay una etapa, ¿ok?, de actuaciones probatorias, la audiencia de pruebas, en donde, por ejemplo, voy a poder interrogar al testigo, va a haber una interrogación de testigos, va a haber un contrainterrogatorio por parte de la otra parte, hay que preparar a nuestros testigos. No está mal preparar a tus testigos,
¿ok? O sea, siempre dentro del marco legal, todo tiene que ir muy, muy bien concreto y muy preparado. Entonces, para mí, la etapa previa al inicio del arbitraje es muy importante porque sienta las bases de un buen proceso. Porque obviamente yo voy a entrar a ganar el proceso. Esa es mi consigna. Yo voy a hacer que mi cliente gane. Entonces tengo que preparar bien el caso desde antes. ¿Okay? Ahora bien, las actuaciones arbitrales. Ya estamos dentro del arbitraje, lo iniciamos con la presentación de la solicitud arbitral, en donde, como ustedes ya conocen, se presentan los datos generales de las partes, quiénes van a ser las partes demandadas, si se acordó que sea un tribunal arbitral, voy a designar yo a mi árbitro de parte, ¿ok? Voy a citar el convenio arbitral, en qué idioma se va a hacer, se va a presentar ante el centro de arbitraje en el cual se acordó, y todos los requisitos que te establece la normativa en la materia. A su vez, una vez presentado, van a correrle traslado de esta solicitud arbitral a la parte demandada o partes demandadas, las cuales igual tendrán su derecho para presentar, y me olvidaba, en la solicitud arbitral tienen que estar las pretensiones, las posibles pretensiones, no de manera exacta, porque nos podemos reservar el derecho de ampliarlas, modificarlas, pero tiene que ir en esa línea. O sea, ¿qué pretendo? Porque frente a eso es que me van a responder la solicitud arbitral. Entonces, en esa respuesta a la solicitud arbitral, si pacté un tribunal arbitral justamente, también la parte contraria va a designar a su árbitro de parte, y entre los dos árbitros, una vez que acepten sus designaciones, van a nombrar a un tercero que sería el presidente. Posteriormente a ello, se va a dar el acta de instalación. Cuando ya se conformó el tribunal arbitral, presentaron, tienen el deber de revelación, presentaron si es que tienen o no tienen conflicto para ser árbitro. Las partes tienen un plazo, ambas partes, para poder ver si es que lo que ellos revelan, lo que los árbitros revelan, implica o no una posible recusación contra ellos. Y después que ya pasó todo eso, ya se da el acta de instalación. Instalan el arbitraje y en este caso ya se fijan también las reglas de juego, por así decirlo, las reglas del arbitraje, el cronograma, el calendario arbitral y todas las reglas. Posterior a ello, ya se da la presentación de la demanda, la contestación por la parte contraria, el escrito de dúplica por parte de el escrito de dúplica y el escrito de réplica, de ser el caso. Y después ya se dan las audiencias programadas según el calendario arbitral. Audiencias en las cuales puede haber una audiencia de ilustración de hechos, en donde ambas partes puedan explicar cuáles son los hechos. Ahora, es muy importante en el tema arbitral que se genere este tipo de audiencias de manera oral frente a los árbitros. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es convencer al árbitro de mi posición. ¿Y por qué considero que es sumamente importante este tipo de audiencias en esta materia? Porque justamente al ser una materia tan especializada, necesito yo, como abogado de mi cliente, ¿no? De una de las partes, convencer a los árbitros de que mi posición es la que prevalece. Y como tiene esta clase de arbitraje, tiene tal grado de tecnicismo, es importante que el mensaje llegue directo, sea concreto y entiendan la posición. No es fácil de entender un arbitraje en construcción, porque tiene muchas aristas, tiene muchos temas técnicos, que inclusive para nosotros como abogados
nos cuesta bastante entenderlos y por eso es necesario apoyarnos en peritajes, en expertos, llámese ingenieros, arquitectos, contadores. Es una gama de profesionales que van a verse involucrados en este tipo de arbitraje. Entonces, repito, por eso es sumamente importante que estas audiencias se den, porque hay arbitrajes, les comento esto, porque hay arbitrajes en los cuales las partes deciden suprimir audiencias y se van ya hasta la audiencia de informes finales y emiten laudo. Pero no, casi siempre, por no decir siempre, en este tipo de arbitrajes sí hay mucha actuación probatoria, en donde también hay declaración de testigos, hay contradeclaraciones, hay el tema de interrogatorio de testigos, contrainterrogatorios, tenemos el tema de la opinión de los expertos, ¿no? Y una serie de medios probatorios que se van a actuar dentro de este arbitraje. Y es sumamente importante la inmediatez que vamos a tener con los árbitros, en este caso, más aún porque los árbitros, como les comenté desde el inicio, han conocido de los hechos cuando ya terminó, cuando el proyecto concluyó, cuando la obra se dejó inconclusa. Entonces, es sumamente importante este tipo de audiencias, en esta clase de arbitraje de construcción. ¿Y para qué? Para que finalmente todo esto se vea reflejado en un laudo donde se ampare debidamente mi pretensión, porque obviamente yo voy a ir a ganar, ¿no? Entonces, es justamente lo que nosotros vamos a buscar. Ahora bien, lo que les he comentado es en cuanto al tema del arbitraje en construcción entre privados. Pero también tenemos el arbitraje entre el privado y el Estado. Y sin necesidad de ahondar mucho en el tema, porque esto ameritaría una clase entera solamente hablando de este tema, solo quisiera precisarle algunas particularidades del arbitraje entre el privado y el Estado. Me parece importante porque justamente es uno de los arbitrajes más vistos hoy en día a nivel nacional y a nivel también internacional. Ahora bien, una de esas particularidades es que sí es posible la conciliación extrajudicial en las contrataciones del Estado respecto a la ejecución, a la interpretación, a la resolución, a la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. O sea, sí es posible llegar a una etapa de conciliación extrajudicial. Y de llegar a un acuerdo total o parcial, esa acta de conciliación que recoge este acuerdo debe registrarse ante el SEACE dentro del plazo de 10 días de suscrita este acta bajo responsabilidad funcional. Ahora bien, asimismo, de no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias a cargo de una junta de resolución de disputas en contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 5 millones de soles. Es obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores a 20 millones de soles. O sea, acá hay una diferencia. Es optativo cuando el contrato no supere los 5 millones de soles. ¿Ok? Perdón, cuando sean iguales o superiores a 5 millones de soles. Pero es obligatoria para contratos superiores a 20 millones de soles. Y las decisiones emitidas por las juntas de resolución de disputas son vinculantes para las partes. Asimismo, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a 5 millones de soles. Esa es otra de las particularidades que tiene este tipo de arbitraje.
Asimismo, si existió un procedimiento de conciliación previo, sin acuerdo o acuerdo parcial, el arbitraje sobre materias no conciliadas debe iniciarse dentro del plazo de caducidad, que son los 30 días hábiles que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Este plazo de los 30 días hábiles es un tema imprescindible que nosotros como abogados tenemos que tener en cuenta para esta clase de arbitrajes, porque estamos hablando de un plazo de caducidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos plazos en este tipo de arbitraje. Y por último, una particularidad más de este tipo de arbitraje es que si existió una junta de resolución de disputas, los plazos de caducidad previstos en la ley para someter la controversia a arbitraje se computan desde que venció el plazo que la Junta de Resolución de Disputas emita y notifique a las partes su decisión, o se comunique a las partes la disolución de la Junta de Resolución de Disputas, o se ha producido la recepción total de la obra según corresponde. Entonces, si es que existió una Junta de Resolución de Disputas, hay que tener en cuenta desde cuándo se computa estos plazos de caducidad. Asimismo, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado desarrolla una normativa respecto a desde cuándo se contabiliza estos plazos de caducidad. Hay excepciones, es una vasta información que, como les comenté, ameritaría una clase entera, y entiendo que de eso también ya los va a tocar o lo han tocado otros colegas míos a lo largo de este curso. Entonces, esto es básicamente un marco general, ¿no? Teórico, por así decirlo, enfocado un poco en la práctica también, de lo que implica un arbitraje en construcción, un arbitraje que es especializado, técnico, que tiene muchas partes involucradas, ¿no? Y me quiero quedar con la primera lámina. ¿Para qué? Para que un poco ustedes puedan entender cuál es la importancia y por qué esta materia de arbitraje de construcción es tan relevante y tiene que ser vista, tratada y desarrollada de una manera muy especial, muy técnica, muy especializada. Porque este tipo de negocio es uno de los negocios más complejos que existe hoy en día en el mercado. Involucra no solo una serie de actores en el mismo, sino también implica o involucra mucho dinero por todo, por todos los actores de ello. Y asimismo, por el objeto de esto, ¿no? Porque estamos hablando de contratos de construcción, de obras que son de gran envergadura. Pueden ser edificios, pueden ser puentes, pueden ser carreteras, pueden ser construcciones de aeropuertos. En verdad es un tema muy, muy interesante y muy de moda, muy, muy actual, en el cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención y asimismo poder ver la importancia que esto puede tener para los actores de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, y solamente quiero terminar la exposición en el sentido de volver a reiterarles el tema de la importancia de la trazabilidad, de tener la oportunidad de que a nuestros clientes transmitirles ese mensaje.
respecto a qué tan importante es que exista este procedimiento interno cuando se habla de este tipo de contratos. Porque no solamente hace que ordenes una contratación en un marco, ¿no? Una contratación de un proyecto, de una obra, sino que esto te va a servir a todas las partes para que mañana más tarde que exista un conflicto, porque va a existir, o sea, al tener tantas partes involucradas, al ser tan técnico, al ser tan especializado, siempre va a implicar algún tipo de conflicto entre alguna de las partes involucradas en el mismo. Entonces, por ende, va a ser muy, muy, muy importante que puedan tener una buena trazabilidad para poder terminar en buen puerto, por así decirlo, cualquier tipo de disputa que se pueda llegar a suscitar en este caso. Y estoy convencida que una etapa conciliatoria previa o una junta de resolución de disputas va a ayudar muchísimo para este tipo de contrataciones antes de llegar ya a lo que es el arbitraje en sí. ¿Por qué? Por justamente las características de este tipo de arbitrajes que les comenté. Y sobre todo la falta de inmediatez que los árbitros tienen respecto a estos casos específicos. Porque lo conocen cuando ya terminó. A diferencia, por ejemplo, de una junta de resolución de disputas que justamente se instala durante la ejecución del contrato, distinto al tema del arbitraje, que es post ejecución del contrato. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir en un marco general de lo que es el arbitraje en construcción, y quedo atento a alguna consulta o duda que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Y al respecto se formularon un par de preguntas al interno, se las leo. De igual manera, pueden levantar la mano para realizar sus preguntas. Ok, la primera pregunta dice, doctora, ¿considera al modelo de resolución de disputa FIDIC como otra alternativa respecto del arbitraje de construcción peruano? A ver, no es que sea otro modelo, o sea, uno puede sujetarse a las normas FIDIC, ¿no? Si es que así las partes lo señalan. Entonces, como les comenté, el tema de las juntas de resolución de disputas es un tema relativamente nuevo en nuestro país, que va adoptando modelos, ¿no? De internacionales, obviamente, porque justamente toma de ellos todo lo que es la normativa y un poco para ir implementando acá a nivel nacional este tipo de método de resolución de conflicto en la construcción, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, para culminar, dice, buenas noches. ¿Considera que la normativa peruana de arbitraje de construcción es suficiente o se podría incluir más aspectos que quizá sí existen en el derecho comparado? Sí, claro que sí. Bueno, siempre está lo que es el soft law, que es todo el tema de las normas internacionales, que muchas veces se toman de ahí el modelo. Es más, el modelo peruano, la ley, por ejemplo, se han adoptado muchos de los principios UNIDROIT, se han adoptado normas internacionales en general para hacer lo que es, por ejemplo, el decreto legislativo el 1071, que es la ley que norma nuestro arbitraje en el Perú.
y que es una de las normas más reconocidas a nivel internacional. Tenemos muy bien regulado el tema arbitral en el Perú. Y en cuanto al tema del arbitraje en construcción, sí, obviamente, siempre se puede ir más allá o siempre se pueden mejorar el tema de algún tipo de regulación. Por ejemplo, en cuanto al tema de la regulación en el marco de un arbitraje de construcción entre privado y el Estado, tenemos el reglamento, por ejemplo, de la ley de contrataciones, donde hace todo un desarrollo sobre este tipo, por ejemplo, de la resolución de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, es un reglamento que fue emitido en el 2018, hubo unas modificaciones en el 2022, en este año, pero que no modificó estos artículos específicamente, pero efectivamente siempre, siempre se puede mejorar aún más toda la normativa que tenemos, pero de por sí Perú cuenta con una buena normativa a nivel arbitral, a diferencia de muchos de nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, doctora, por absolver las preguntas propuestas y también de parte del equipo BeLawyer le extendemos nuestro agradecimiento por acompañarnos, por su tiempo y su grata ponencia y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes, gracias, buenas noches con todos.